Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y hoy vamos a ver un add-on que a mí me parece muy útil, especialmente para infoarquitectura, para todos aquellos que trabajéis con Blender para el desarrollo de imágenes arquitectónicas. El add-on en cuestión se llama Window Generator y es muy interesante conocerlo y utilizarlo, ¿vale? Lo tengo aquí ya marcado. No es un add-on incluido por defecto dentro de Blender, tendréis que buscarlo por internet e instalarlo, pero está y no tiene problemas para instalar, por eso no lo he incluido. Pero bueno, una vez activado, ya estará disponible para que lo utilicemos, ¿vale? Bien, ¿dónde lo encontramos? Pues en el menú de añadir, mes, window, ¿vale? Si hacemos clic aquí, nos cargará una ventana por defecto y nos creará aquí abajo a la derecha este panel con todas las opciones de configuración de la ventana, que son bastantes, ¿vale? También podemos utilizar F6 para sacar esta ventana modular, que tiene exactamente las mismas opciones que la ventana de la izquierda, ¿vale? Y es plenamente interactiva. Podríamos, como veis, añadir más cosas y se aplicarían los cambios exactamente igual que si lo hiciésemos desde esta ventana, ¿vale? De todas formas, por comodidad, yo voy a trabajar desde aquí, aunque para gusto los colores, como os digo. Bien, vamos a ir viendo las herramientas y paneles de configuración que tiene, porque son unos cuantos y me gustaría que los conozcáis todos. Lo primero que vamos a encontrarnos son los presets, ¿vale? Son los modelos de ventana que vienen por defecto dentro del add-on, ¿vale? Hay muchos. Es una pena que no nos permita crear nuestros propios presets, pero bueno, tampoco es ninguna tragedia, ya que, como vais a ir viendo, es muy fácil y rápido configurar eh, cualquier tipo de ventana, ¿vale? Bien, el siguiente parámetro que vamos a ver, que ya está en configuración de la ventana, es hcount, que es el número de ventanas que hay de forma horizontal, ¿vale? Vertical count hace referencia al número de filas, ¿vale?, que tendría nuestro ventanal, mientras que hcount hace referencia al número de columnas, ¿vale? Entonces podríamos ampliar el número de ventanas simplemente incrementando el hcount, ¿vale? Con vertical count, como os he dicho, pues hacemos lo mismo pero en sentido vertical, ¿vale? Como veis, bastante fácil y apelable. Bien, el outer frame, rises y inner frame, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a los marcos de nuestras ventanas, tanto el marco general como el marco de cada ventana, ¿vale? El outer frame es el marco general de todo el conjunto de la ventana. Si nosotros empezamos a ampliarlo, como veis, las ventanas en sí mismas permanecen igual, pero lo que aumenta es el marco que las separa, ¿de acuerdo? Marco completo alrededor de la propia ventana. Los rises, sin embargo, son principalmente la diferencia entre lo que estáis viendo aquí. Si os fijáis, estas dos ventanas aparecen como escalonadas hacia adentro. Pues los risers son los marcos de estos escalados. ¿Qué son estos escalados? Lo veremos un poquito más adelante, pero básicamente son ventanas que se podrían abrir después, ¿vale? Entonces, como os digo, risers indica el grosor de los marcos de estas ventanas. Después, inner frame afecta a, como veis, estas zonas negras que estamos viendo aquí, que son la zona que une el cristal con la ventana. Esta ventana tiene 4 elementos realmente. Por un lado, elementos y materiales también. Por un lado, el cristal. Por otro, el marco interior, ¿vale?, que es esta zona negra. Después tiene la propia ventana. Y por último tiene esta balda que hay aquí abajo, ¿vale? Entonces, si nos vamos a la pestaña materiales, veremos que además se ha creado un material para cada una de estas zonas. PVC, plastic, glass y marble. Marble es el material que se aplica
a la columna, bueno, a la columna no, esto es una repisa, perdón. Glass se aplica a la zona de cristal de la ventana, plástico en el marco interior y PVC es el material que tenemos ahora mismo aplicado sobre la ventana, aunque veremos que hay más. De todas formas, los materiales que vienen dentro del addon son muy malos y yo no los recomiendo. Pero bueno, siempre está muy bien que aparezca ya diferenciado porque solamente tendremos que modificar estos materiales para lograr el resultado que nosotros queramos. Bien, como os he dicho, el cuarto elemento es la repisa y lo controlamos con esta casilla. Podemos activarla y desactivarla para incluirla o no incluirla. Como veis, automáticamente también desaparece el material asociado si no la incluimos, ¿vale? Estos 4 atributos sirven para configurar esta repisa, ¿vale? El primero es el tamaño vertical de nuestra repisa, que como veis podemos hacerlo más grande o menos grande. El segundo nos permite ampliar el tamaño de la repisa en cuanto a profundidad. La repisa siempre va a tener el ancho de nuestra ventana, que eso no se puede modificar. Lo que sí que podemos hacer es todavía más extender el ancho, ¿vale? ¿Por qué hay dos controles? Pues sencillamente porque si no, fijaros, no se podría llegar a tener un grosor tan fino como este, que puede ser para hacer una inserción o alguna cosa de este tipo. Supongo que el desarrollador del script lo necesitaría para algo, pero bueno. Finalmente, este último control lo que hace es ampliar la parte frontal de la repisa. ¿Vale? Supongo que sabréis que hay casas en las que esta repisa cuelga un poco, tiene un poco de... ¿cómo decirlo? En inglés es hangouts, bueno, sobresale un poco, ¿vale? Entonces podemos controlarlo con esto. Bien, este apartado top es muy importante, ya que nos permite controlar el aspecto final del remate superior de nuestra ventana. Por defecto es flat, que son cuadradas, son ventanas cuadradas, que son la mayor parte de las ventanas, pero en ocasiones puede ser interesante tener algún tipo de formas, especialmente para aquellos de vosotros que os encarguéis de hacer infoarquitectura o pues, cosas un poco menos estandarizadas, ¿vale? Entonces podemos pasar a triángulo, inclinado o arco, ¿vale? Vamos a empezar con triángulo, que como veis va a volver triangular nuestra parte superior de la ventana, ¿vale? Aquí vamos a encontrar la unidad de medida y aquí vamos a encontrar el valor de la unidad de medida. Podemos hacer diferencia, porcentaje inclinado, ángulo inclinado, etcétera, etcétera. La unidad de medida da igual, ya que al final siempre es lo mismo. Cuanto mayor es el valor, más marcado es el efecto. Y, por ejemplo, en triángulo podemos incluir valores negativos para invertir la dirección de la ventana, ¿vale? Para que veáis que es más o menos lo mismo, si nos vamos a inclinado a ángulo, pues simplemente subimos o subimos, ¿vale? Cambia un poco quizás la unidad de medida, pero como veis es más o menos 45 grados, mientras que en diferencia podemos llegar un poquito más, ¿vale? Eso sí que es cierto. Diferencia, creo que no hay límite a lo que podemos forzar, ¿vale? Yo suelo trabajar con diferencia porque al final lo que quieres es tener más control, ¿vale? Y bueno, esto en cuanto al triángulo. Si nos vamos a inclinado, simplemente vamos a obtener la posibilidad de inclinar un lado o mejor dicho, los dos lados de la ventana, pero en sentidos opuestos, ¿vale? Para que quede bastante más forzado el efecto, ¿vale? Incluso podríamos hacer el mismo efecto de triángulo con dos ventanas en sentido contrario, inclinadas en sentido contrario. Uno que a mí me gusta mucho es arco, ¿vale? Ya que nos va a permitir crear figuras o ventanas circulares, como veis, bastante interesante y puede llegar a ser muy útil en proyectos arquitectónicos clásicos, tipo reconstrucción de una iglesia o cualquier tipo de cosa, o de cosa similar, ¿vale? Para casas coloniales, hay muchos campos de aplicación. Pero bueno, voy a dejarlo en flat. Y ya que muchas veces, por cierto, no lo he comentado,
trabajar con arco inclinado o triángulo puede dar problemas después de que el addon se cuelgue y tengamos que borrar y volver a empezar nuestra ventana, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Bien, ¿qué nos encontramos después a continuación? Pues el tema de materiales, os lo he comentado antes. Podemos cambiar los materiales para el marco, que es esta zona que vemos ahora mismo en blanco, y el marco interior, que es esta zona que vemos en negro. No podemos cambiar en principio el material de la estantería, o perdón, de la repisa, ni del cristal, ¿vale? Pero bueno, tenemos plástico, madera y PVC, pues por ejemplo podríamos poner madera y en la parte interior PVC, ¿vale? Que realmente lo que hace es cambiar el material en el slot de materiales y ya está, ¿vale? Por defecto os lo voy a dejar como estaba, que creo que era PVC y plástico, ¿vale? Pero bueno, podéis experimentar todo lo que queráis, aunque como os he dicho, los materiales que vienen dentro del addon son muy malos, no los utilicéis, ¿vale? Bien, ¿qué nos encontramos a continuación? Estos atributos me encantan y son los que realmente hacen potente este addon. Como veis, ahora mismo hay 3 ventanas porque hcount tiene un valor de 3 y vertical count un valor de 1. Lo primero que quiero que os fijéis es que estos controles van a cambiar en función de lo que yo especifique en hcount y en vertical count. Si yo subo el número de ventanas, como veis, van añadiéndose más controles aquí y más controles aquí. Y si subo vertical count, como veis, ha aparecido otra línea completa aquí, ¿vale? Bien, voy a dejarlo un poquito más simplificado porque así lo entenderéis mejor, ¿vale? Lo primero que encontramos, ahora mismo estos 3 atributos, son el tamaño individualizado de cada una de estas ventanas. Si yo subo cualquiera de estos tamaños, como veis, sube automáticamente el tamaño de esa ventana. Podría poner 90, 90 y 90 y tendría 3 ventanas del mismo tamaño. ¿Por qué no se ven igual? No se ven igual porque la primera y la tercera tienen los rays. Están como sacadas hacia afuera, como ventanas sacadas del marco para que se puedan abrir y cerrar, ¿vale? Pero ¿por qué tienen rays en la primera y la tercera ventana? Por estos 3 botoncitos que tenemos aquí. ¿Qué hacen estos 3 botoncitos? Pues muy sencillo. Lo que hacen es crear un raíz en esa ventana o no. Fijaros que la de en medio no está marcada igual que aquí. Entonces, si yo marco esta ventana, como veis, automáticamente me aparece un raíz en esa posición y yo puedo incluso desmarcar las otras o desmarcarlas todas o dejarlas todas marcadas. Puedo configurar la ventana como quiera. Lo mismo ocurre cuantas más ventanas tenga. Simplemente tengo más casillas, entonces puedo tener tantas como quiera. ¿De acuerdo? Este atributo de aquí, que marca 190, indica el tamaño de las ventanas, ¿vale? Entonces, si yo la hago más pequeña o más alta, es la altura de las ventanas, perdón. Si añado otra fila vertical, como veis, voy a poder tener tamaños diferenciados para las ventanas y raíz diferenciados para cada una de esas filas, ¿vale? Es bastante útil y potente, creedme. Podréis hacer prácticamente cualquier combinación de ventanas. Y ya no os digo nada si lo combinamos con este tipo de construcción con remates superiores diferenciados o cualquier cosa de estas, ¿vale? Bueno, vamos a... ¿Habéis visto, por cierto, en según qué ocasiones genera este tipo de fallos? Esto es un fallo en el addon, ya que la altura de la columna de la fila superior no es lo suficientemente alta para el tamaño del arco. Podemos corregirlo reduciendo el tamaño del arco o simplemente le añadimos más altura a la propia fila de ventanas. Pero bueno, vamos a dejarlo como estaba y vamos a ir ya terminando. ¿Qué tenemos por aquí? Pues valores para la rotación y la posición de nuestra ventana. Como veis, la ventana aparece automáticamente donde se encuentra el cursor, pero podemos modificar tanto sus atributos de rotación como de posición, ¿vale? ¿Por qué es esto interesante? Porque en el momento que nosotros queramos coger nuestra ventana y moverla con la herramienta Graph normal a donde queramos, ¿veis? Desaparece el panel de opciones de configuración de la ventana. Esta ventana ya no podríamos añadirle
más ventanas o modificar sus atributos porque ya no tendremos acceso a ellos. Es un problema. Entonces, lo mejor es ir añadiéndolo paulatinamente, ir posicionándolo y demás. Fijaros, una cosa que todavía no había comentado que es muy interesante es que el addon recuerda la última configuración que hemos hecho. Si yo pongo esta de tres alturas, borro la ventana y creo otra nueva, va a salir con esas tres ventanas. Lo mismo ocurrirá si ahora añado otra sin haber borrado la anterior, ¿vale? Siempre va a tomar la última que se creó como referencia, ¿de acuerdo? Entonces, muy útil. Vamos a volverlo a poner aquí. Y lo que os decía, es muy recomendable que al principio, sobre todo conforme la estéis posicionando, pues que lo hagáis con estos manipuladores en lugar de con la herramienta Graph, ya que, como os he dicho, perderéis la posibilidad de seguir modificando la figura. ¿Vale? Estas son todas las opciones de configuración. Hay una última cosa que me gustaría comentaros y es el tema de los materiales. Si yo activo el renderizado de esto, como veis, esto es opaco del todo, ¿vale? De hecho, voy a cambiar este material, o sea, esta fuente de luz por una de tipo sol y vamos a enfocarlo así para que se vea más claro. Como veis, aunque se llama cristal, esto es opaco del todo, no nos sirve para nada. ¿Qué es lo que yo os recomendaría? Pues muy sencillo, trabajar con Cycles. Cycles es mucho más potente que Internal y seleccionáis vuestra ventana, os vais al material de cristal, activáis el uso de nodos y pasáis a un nodo de tipo cristal, ¿vale? Esto no va a quedar transparente del todo porque tiene un color asociado, ¿vale? Si yo lo renderizo, veis, ya veo el objeto que hay detrás, pero tiene como una especie de tinte azulado. Eso se ve a este color. Si lo cambiáis por blanco, completamente blanco, se verá transparente y ya sí que sería más parecido a un cristal. No obstante, no hace mucha distorsión, ¿vale? Como veis, da prácticamente igual que haya cristal que no. Cambia ligeramente el matiz por un tema de que el material glass no deja pasar las sombras, entonces es un poquito más oscurecido, pero bueno, podéis jugar con el IOR, con el índice de refracción del material, ¿vale? Aunque 1,45 es el del cristal, pues por ejemplo 1,33 es el del agua, y bueno, podéis jugar un poquito porque los índices de refracción van modificando qué tan correcta es la distorsión de lo que vemos cuando vemos a través de nuestro objeto, ¿vale? De todas formas, como os he dicho, podéis jugar con el índice de refracción o a mí hay una cosa que me gusta mucho y es, en lugar de aplicar directamente un material de tipo glass, poner un mix de glass y transparente, que como vais a ver, ¿veis? Ya genera muchísimas más distorsiones en nuestra imagen. ¿Veis? Cómo se va descuadrando por aquí, cómo van apareciendo otra serie de cosas, ¿vale? Que lo hacen más interesante. Curiosamente, si miráis de forma vertical no vais a ver nada, o sea, vais a verlo exactamente igual que si fuese el material de tipo glass, pero en el momento que empezáis a salir un poco de esa vista tan frontal, empiezan a producirse multitud de aberraciones, ¿vale? Entonces, ¿veis? Hasta aquí llega el reflejo, siendo que el material, el objeto realmente viene por aquí. Entonces, esto ya va un poquito a gustos. Esto tampoco es del todo correcto, fisiológicamente hablando. Pero bueno, generan más esas distorsiones que quizás muchas veces vamos buscando cuando vemos un objeto a través de un cristal, ¿vale? Bueno, esto era todo lo que quería comentaros en cuanto al addon Windows Generator y espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.